Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. El día de hoy tengo a Andrés Kloster, un dedicado en el tema del SEO y obviamente del marketing digital. Así que vamos a ir conversando con él sobre un tema muy importante que es efectivamente la inteligencia artificial aplicada al SEO, o sería al revés. Vamos a conversarlo con Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad, por cuadrar las horas porque estás en Argentina, ¿verdad? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Sí, estoy en Argentina. Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que conectamos en LinkedIn y me escribiste ahí para invitarme y dije que sí de una, porque siempre es un placer hablar con colegas y discutir sobre nada, este mundo tan convulsionado del SEO y la inteligencia artificial. Es un año muy divertido para nosotros, los que nos dedicamos a esta disciplina. Y también creo que está bueno porque entiendo que vos no venís del palo del SEO, Claro. entonces creo que se puede dar una conversación súper fructífera. Así que encantado de estar acá y listo para responder lo que quiera. Dale, Andrés. Andrés, cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Desde hace cuánto te dedicas a esto? Porque esto es una locura. Esto es estar todo el día dándole la matetita hasta que salga. Bueno, mi historia es un poco peculiar. Yo arranqué de muy joven. Cuando tenía 13, 14 años empecé a hacer sitios web de forma autodidacta. Empecé a investigar lo que era un dominio, un hosting, WordPress, que por ese entonces era mucho más simple de lo que es ahora. Estoy hablando del año 2008, 2009. Yo creé mis primeros sitios web porque me interesaba que la gente navegue por mis sitios web en lugar Eso era de una yo ir a selva, sitios. pues. Eso era una selva. Ahí había que dar hacha Era machete. un mundo completamente distinto, era un internet muy distinto, un internet donde dominaba Facebook, las redes sociales, donde todavía había foros. De hecho yo aprendí muchísimo en foros, donde no existían los smartphones todavía. En esa época recién se lanzaba el primer iPhone, pero no existía que la mayor parte del tráfico sea mobile, por ejemplo. Era un mundo completamente distinto. Yo llego primero como a el desarrollo web, muy entre comillas, porque nunca desarrollé sitios web desde cero, siempre usaba CMS y toqueteaba un poquito de código, todo muy autodidacta. Y luego de eso dije, bueno, tengo mis sitios web, quiero ganar dinero con mis sitios web. Y llegué a Google AdSense, que se llamaba en ese entonces, ahora Google Ads, que básicamente conectaba anunciantes con sitios web. Vos ponías un código en tu sitio web, cuando la gente hacía clic en los anuncios, ganabas dinero, básicamente. Sin tener que negociar directo con los anunciantes porque Google estaba en el medio. Yo dije, perfecto, pongo este código aquí y me hago millonario, pero el tema es que tiene que ir gente a hacer clic, no, o sea, no es solamente que esté la publicidad, sino, bueno, gente que la vea y que haga clic. Y ahí yo, menor de edad, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para conseguir tráfico? Menciono que era menor de edad porque no podía hacer publicidad, no podía pagar bueno, no podía hacer nada que implique una tarjeta de crédito, básicamente, porque no tenía tarjeta de crédito. Era una época también donde nuestra generación, yo tengo 31 años, mis padres que tienen 60, en esa época era esa cosa de guarda con internet, no dejes tu dato en ningún lado. Ahora es al Te van revés, a ¿no? Ahora ya mi robar, padre te van a robar. Claro, ahora a mi padre yo le tengo que decir, no, ese video es fake, no es verdad, en realidad. Como que se invirtieron un poco los ¿Cómo roles. sí? Pero bueno, entonces de esa forma y muy de casualidad llegó al SEO, porque el SEO era una forma, no sé cómo descubro, obviamente leyendo algo, no es que me di cuenta solo, que vos podías optimizar un sitio web de tal forma que cuando la gente buscara en Google aparecieran las primeras posiciones, entonces llegaba tráfico a tu sitio web sin tener que pagar por ese tráfico. Era eso, hacer spam en grupos de Facebook. Por suerte decidí Lo otro. volcarme hacia el SEO. Y de esa forma llegué, pero como se ve en esta historia, muy de casualidad. Eh, Fui aprendiendo sobre SEO, fui creando nuevos sitios, fui monetizando esos sitios, empecé a ganarme la vida, digamos, en mi comienzos de la adultez con eso. Hasta que en 2016, 2017, digo, bueno, este conocimiento que tengo de SEO se lo tengo que ofrecer a empresas. No tengo solamente que quedármelo para mis propios sitios, que eso conllevaba un riesgo de me cierran la cuenta de Google, me penalizan los sitios. Y era como, yo no tenía ningún tipo de red, además. De hecho, en los foros estaba con un seudónimo, no era Andrés Kloster. Entonces, como que eh, nada, me parecía que era como un conocimiento tampoco que sociabilizaba y demás. Entonces ahí decido fundar Agencia Elemental.
que la idea era ofrecerle servicio SEO a empresas. Lo que pasa es que ahí yo, obviamente, toda mi historia es una historia de subestimación de desafíos, que está bueno un poco, pero después uno dice, bueno, tal vez no era tan fácil como uno creía. Una cosa es, te pasará como diseñador y le pasará a muchos oyentes con sus diversas disciplinas. Una cosa es saber de la cosa y otra cosa es brindar el servicio de la cosa, sea la cosa lo que sea, ¿no? Yo sabía de SEO, pero no sabía cómo vender SEO, cómo llevar adelante un proyecto de SEO, cómo pelearme con gente de IT para que implemente cosas, cómo cobrar, cómo llevar las cuentas de una empresa, cómo tener reuniones formales con directores de marketing de un banco. Yo nunca había entrado a una oficina de un banco, a tener una reunión con un director de marketing que me diga, yo quiero mejorar el CAC, y yo como, ¿qué es eso? Tengo que ver qué será el CAC. Para que googleé y me fijo. Entonces, bueno, fue todo un aprendizaje, empecé muy de cero, decidí empezar un podcast, que fue La Máquina del SEO, que llegó a ser el podcast más escuchado de SEO en español, porque era esto, voy a difundir lo que sé y llegarán clientes y llegarán cosas en función de eso, y vaya si llegaron. De hecho a mi socio lo conozco gracias a ese podcast, que hoy es CEO de Eleven, y de a poco empezamos a crecer, de a poquito empezamos a sumar clientes, empezamos a sumar equipo. Hoy en día, 2025, somos un equipo de más de 65 personas, Wow. que trabajamos desde, si no me equivoco, 6 países distintos. La mayoría estamos en Argentina y en Brasil. Trabajamos con empresas muy grandes de Latinoamérica, como Mercado Libre, como Despegar, como Kavak, como Asiscard, como Telecom. Realmente empresas muy grandes, y nada, tengo el gusto de poder codearme con grandísimos profesionales, tanto los que trabajan en Eleven, que saben muchísimo de SEO, muchísimo de contenidos, como también, nada, me ha permitido tener un montón de conversaciones y discusiones que ahora con el diario del lunes me doy cuenta que era tal vez lo que me faltaba, ¿no? Antes de empezar, que era esto, trabajaba como de forma un poco aislada. Creo que se aprende hablando, ¿no? Sí. Haciendo y sociabilizando el conocimiento. Así que yo, esa es un poco la historia. Es que yo creo, Andrés, que eso nos pasa a todos. O sea, si no te lanzas, sabrá Dios qué pasará, si lo terminas haciendo o no lo terminas haciendo. Creo que es necesario esa apertura, y sobre todo conocer que al final del día no tenemos todas las respuestas, y también tratar de ir perfeccionando el proceso que tenemos para hacer el trabajo que hacemos. Porque no es fácil. La gente cree que, no, tienes que poner la palabra clave y la repites 10 veces y ya está. No, ahora totalmente. Una cosa interesante que pasa con el SEO, nosotros tenemos un evento que se llama SEO Camp en Buenos Aires, lo hacemos todos los marzos, ya hicimos 6 ediciones, paramos solamente en la pandemia. Marzo del 2026 haremos la 7ª edición, ojalá estés por Buenos Aires, así podés asistir. Dale, es muchísimas presencial, gracias. también lo hacemos por streaming, pero creo que lo presencial es donde está el jugo del networking. Pero en la última edición, que fue hace 4 meses, di una charla en la que hablé del futuro del SEO. Y para eso me puse a buscar un montón de ejemplos online, de notas, de medios, que decían el SEO ya se murió. Y entonces encontré que el SEO se murió, lo decían en 2018, en 2014, en 2010, en 2006. Llegué a un artículo en un foro de 1997, no existía Google todavía, donde alguien decía que ya se estaban muriendo los buscadores. O sea, hay como una fantasía con que el SEO se va a morir. Está obviamente en constante cambio, como toda disciplina de marketing digital, la verdad. Sí. O sea, el que crea que hacer ads es lo mismo que hace 5 años, está muy equivocado. El que crea que el email marketing, el que crea que lo mismo las redes sociales, todo eso totalmente. Todo cambia, pero sí está pasando este año que el SEO está un poco trendy de vuelta. Creo que un poco porque ahora creen, es como que dicen, ahora sí, ahora se les viene la amenaza de la inteligencia artificial. Creo que el hecho de querer vernos caer lo está haciendo trendy de vuelta, pero sí, es como un año entretenido. Están pasando muchas cosas y está bueno, está bueno. Justo ya que entramos en la materia, al final del día llega esta tendencia es porque está la inteligencia artificial y tú le dices, oye, necesito esto. Y al final del día, el que lo hace, o sea, el que tiene el conocimiento de causa,
es la persona que se dedica a hacer SEO, más no la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial al final del día busca por internet cómo poder hacer el SEO y te dice, oye, por si acaso, tengo esta data que te podría servir para formar el SEO que tú me estás pidiendo. Pero que el que está detrás no es el mismo profesional que lleva, no sé, pues 10 años trabajando en esto y dándose cuenta que Google tiene la culpa de todo y que cambian las reglas cada vez y cuando, no sé, o sea, creo que por ahí va el tema de la inteligencia artificial y que cómo ha hecho más fácil ciertas tareas para los profesionales, ¿no? Sí, la verdad que tiene muchas aristas este momento que estamos viviendo, creo yo. Por un lado, desde el auge de ChatGPT, el hecho de cuando ChatGPT se masificó, que fue cuando lanzaron la versión 3, si no me equivoco, 3.5 a fines del 2022, y los LLMs llegaron al público masivo y eso hizo que Google tenga que acelerar Gemini, que en teoría ya lo tenía armado, pero lo tenía como esperando para lanzarlo más adelante. Y luego sale Grok también, y empiezan a salir, si bien estas inteligencias artificiales son conversacionales, o sea, lo que saben hacer bien es conversar, empiezan a salir también otras inteligencias artificiales superficiales, como, o sea, narrow, como se llama en la industria, que saben hacer distintas cosas, ¿no? Editar videos, crear imágenes, crear, digamos, distintos agentes que pueden hacer exactamente distintas cosas. Eso para mí generó varios efectos. Un efecto es obviamente la eficientización y el aumento de productividad de la gente que lo sabe usar. Saber usar no es necesariamente abrir, yo siempre digo que si alguien piensa que va a reemplazar un redactor o un periodista abriendo ChatGPT en blanco así y diciéndole escríbeme una nota de 800 palabras sobre Messi, no va a escribir una buena nota. O sea, un agente de inteligencia artificial tiene que ser entrenado, tiene que saber cuál es la voz, el tono, lo que se está queriendo transmitir. O sea, hay un montón de elementos y recién ahí puede empezar a hacer algo parecido a un redactor que recién está empezando. Entonces, pero la gente que lo sabe usar está ahorrando mucho tiempo y está haciendo muchas más cosas en menos tiempo y a un menor costo. Y está automatizando un montón de tareas de forma muy rápida digo, como se puede automatizar, se pueden implementar procesos cada vez más rápido y florecen estas herramientas low code como N8N que te permiten integrar distintos flujos, integrar distintas herramientas sin tener que saber tanto código. O sea, hace 8 años para automatizar cosas en una pyme había que saber Python, claro. Y hoy en día por ahí no tocas nada de código. Agarrás N8N y 10 APIs y te integras a un montón de cosas. Entonces, eso por un lado. Ese es un tema. Otro tema es, con la inteligencia artificial de Google como buscador, ya hace mucho tiempo hacía que el SEO sea distinto a como era hace 20 años. Cuando yo empecé en el SEO, las reglas eran mucho más estáticas, mucho más rígidas. Para posicionar había que hacer 3 o 4 cosas, las hacías, posicionabas. Después Google lo que empezó a hacer es a utilizar datos de los usuarios para retroalimentarse. Entonces, por ejemplo, a un usuario le mostraba un resultado X y a otro usuario le mostraba un resultado Y, y según si el usuario que entraba a X después no volvía a hacer esa misma búsqueda, decía, ok, este resultado funciona, entonces lo ponía más arriba. Y eso hacía que en determinadas industrias era como que el algoritmo ponderaba cosas distintas. Cuando uno le preguntaba a un vocero de Google, ¿por qué tal sitio posiciona? Es como, no sé, o sea, el algoritmo, porque ya tenía machine learning, tenía, digamos, aprendía de distintas señales con el objetivo de satisfacer la intención de búsqueda, ya operaba de una forma que los ingenieros de Google no podían controlar. Entonces, eso por un lado. Y después también, otra cosa que empezó a pasar y que afecta mucho a los sitios web, es que Google ahora aceleró con los AI Overviews, pero ya hace muchos años que no le transmite todo el tráfico a los sitios web. O sea, está empezando a hacer gatekeeping, o sea, se pone en el medio entre el usuario que busca y los sitios web, que a veces dice, yo te voy a dar la información sin que vos tengas que llegar al sitio web. El caso más emblemático es, si vos le preguntás cuánto mide Lionel Messi, te dice la altura. No tenés que ir a un sitio web que... Y eso si era antes de que presentara Gemini. No, eso claro, ya lo estaba hace presentando. 1000 años. Sí, por supuesto. Cuando vos ponés clima,
cuando vos haces 5, 7, 10 años pones clima, no te pone 10 resultados azules, te pone el clima y te detecta la ubicación en la que estás. Entonces, Google empezaba a decir, si yo estoy seguro que puedo resolver la intención de búsqueda del usuario sin tener que mandarlo a un sitio web, se la voy a resolver. Entonces, lo que pasaba es que la torta dejaba de ser el 100% de las búsquedas. O sea, el tráfico dejaba de ser el 100%, pasaba a ser, no sé, el 90%. Ahora, con los AI Overviews, que lo lanzaron muy agresivamente, esto es reciente, esto es hace un par de meses, creo que en abril fue cuando dijeron avanzamos fuerte, antes se llamaban de otra forma, no me acuerdo el nombre. Hicieron una prueba piloto Google el año pasado en Estados Unidos, salió medio mal, que respondían cosas muy raras, tipo como que está bien tomar veneno, y te respondía, sí, vos tomás veneno. Se dieron ciertos memes muy graciosos en Twitter y lo apagaron. Pero ahora lo volvieron a aprender con tecnología de Gemini. Y lo que pasa es que pasa esto, en muchísimas búsquedas, nosotros los SEO los llamamos resultados de búsqueda de 0 clics. El usuario busca y no hace clic en ningún resultado. Entonces, cuando vos tenías capaz 1 millón de personas buscando sobre un tema y eso implicaba 1 millón de visitas por las cuales pelear, hoy tenés 400.000 visitas por las cuales pelear. Porque Google le responde al usuario. Como usuario, a mí a veces, o sea, es probablemente mejor, porque muchas veces cuando estás buscando información lo que querés es una respuesta rápida. Así es. Esto perjudica principalmente a sitios informativos, porque por ahí los sitios transaccionales vos necesitas llegar, o sea, el overview no te lo puede cubrir, necesitas llegar al sitio final. Entonces, ese es un efecto. Y por último, otro efecto, y obviamente después profundizamos en el que quiera o en todos, es la gente que reemplaza Google por los LLMs, ¿no? Esta cosa de yo ya no busco en Google, yo uso ChatGPT, yo ya no busco en Google, yo uso Gemini. Este efecto no es tan potente hoy. O sea, hoy, agosto de 2025, la idea de la gente ya no busca en Google no es cierta. La grandísima sigue siendo brutal, sobre todo por ahí la gente no tan tecnológica, la presencia de Google por sobre buscar en ChatGPT o buscar en Gemini, pero empieza a haber, digamos, también como una migración de ciertas búsquedas o de ciertas conversaciones de cuál es el mejor tal cosa antes de después ir a buscar, que, bueno, que se empieza a pasar a los LLMs, y los LLMs actúan como una especie de asistente que va y busca por vos, y después te dice, acá están más o menos los resultados. Justamente eso te iba a decir, en los celulares creo que está aplicándose muchísimo eso. Porque al momento... El cambio a... Sí, porque en el celular tú simplemente le dices, oye, tal, necesito esto, y de repente toma. O sea, creo que por ahí va lo que mencionas, ¿no? Totalmente. Lo que está pasando es voy a decir un término un poco polémico, porque yo también creo que Gemini le va a terminar ganando en el mediano plazo a ChatGPT. Pero por el momento estamos como en una desmonopolización de Google como plataforma que gestiona todo el tráfico de Internet. En una época todo va a Google y Google lo distribuye. Correcto. Hoy en día no va todo a Google, sigue yendo la mayoría a Google, va la mayoría a Google, va a otra... De hecho, las nuevas generaciones, por ejemplo, muchas veces buscan directamente adentro de TikTok o directamente adentro de YouTube. Porque dicen, ¿por qué voy a buscar mejores zapatillas de running en Google si lo puedo buscar en TikTok? Y voy a confiar más en un usuario que me la muestre. En el video que me está contando, correcto. Exactamente. Entonces hay como una diversificación de plataformas, y después está esto también de plataformas que no llevan el tráfico al sitio web final, sino que muchos se lo quedan en el medio. Entonces, el desafío de las empresas que venden online es ese. Justo te iba a decir, ¿no te parece que está como el cambio? O sea, el tema es que está Google como buscador tratando de hacer un ChatGPT, y ChatGPT está tratando de ser un buscador, porque al final del día también está en esa encrucijada, ¿me explico? Sí, hay algo de eso, está esa intersección. Yo creo que viendo no a cómo esto afecta a las marcas, sino cómo esto está afectando a los grandes players, digo, OpenAI, Google, yo creo que Google tiene un punto a favor, que es que ya tiene el tráfico de Google, y además tiene Chrome, tiene Android. No, el conocimiento, sobre todo ya tiene el conocimiento. Y además tiene, tal cual, tiene el conocimiento de que Gemini no es su producto insignia, a diferencia de ChatGPT, que sí es el producto insignia de OpenAI. Entonces, eso creo que en una carrera como esta, de largo aliento,
el que pega primero pega fuerte, pero no sé si fue un golpe de knockout el que hizo OpenAI, Claro. o solamente un golpe muy fuerte, pero del cual Google se va a recuperar. Yo creo que sí. También hay otra discusión muy interesante que es si este es un escenario de winner takes all, o sea, nos vamos a quedar con un solo LLM, o es un escenario, por ejemplo, hablamos de cuando yo comencé, en 2010 la única red social era Facebook, no existía, había, pero digo, y después pasamos a un esquema donde era como, bueno, los jóvenes están en Snapchat, los boomers están en Facebook, los LG están en Twitter, estamos, no le digo como alternativo, yo es la red que más uso. Después los normies están en Instagram, como que se empezó, viste, como a diversificar y convivían. Sí, sí. Exactamente, a segmentar. La pregunta es, ¿este es un escenario donde va a quedar uno solo en pie? O puede ser como que convivan, bueno, eso está por verse, también es otra cosa interesante. Oye, otra cosa que ahorita que lo dices, y quizás es una locura lo que voy a decir y ya quedará para la historia aquí, que quizás Apple meta plata y le dé más fuerza al OpenAI, ¿no? Porque al final del día ellos no tienen esa plataforma, por más de que digan, no, es que yo tengo Siri y esto, pero no lo vas a comparar con lo que ellos tienen, con el competidor inmediato, ¿no? Hay todo un tema con Apple, está muy bueno lo que decís. Yo soy bastante Apple Boy, o sea, tengo iPhone, tengo acá el Apple Watch, estamos hablando de una MacBook. Creo que estamos tratando de conocer, estoy pensando todas las cosas, tengo toda la gama de Apple. Me faltan las gafas, esas ya me parecen demasiadas. Qué raras esas cosas, es que la de usar. Bueno, no, te decía que Apple decide, como no, yo no me meto en el juego de los LLMs. Incluso hace poco sacan un paper, no sé si lo viste, medio como bajándole el precio, como diciendo hay una burbuja, no es para tanto, que se discutía. Después cuando lo subas esto a YouTube lo dejo ahí en un comentario para que los oyentes lo puedan ir a ver. Que era como si realmente lo creían o lo estaban diciendo porque como no se pudieron meter en el juego, dijeron esto en realidad, no nos metemos porque no queremos, al cabo que ni quería, diría Kiko. Pero sí, es interesante porque también, por definición, los Large Language Models necesitan ser entrenados con grandes volúmenes de datos. Entonces, no es un juego donde se puede meter una startup. O sea, esto es... gente grande. Esto es gente grande, son 4 o 5 empresas que se pueden pelear ahí. Exacto. Por eso yo digo que también el tema del monopolio y demás, yo no creo que termine siendo, ¿cómo se dice? Solamente de uno. Yo creo que va a seguir manteniendo. Date cuenta de Copilot también sale por parte de Microsoft, pero Microsoft ya venía peleando la batalla con Bing, entonces no tiene tanto modelaje de aprendizaje. Ahora, lo que acabas de decir también es importante. Creo yo que Google termina, no sé cómo de llamarlo, el buscador que te da la respuesta inmediata. Porque ya ahora ya no tendrías que darle clic a la página, porque como ya te la saca ahí, claro. O sea, ya, ¿qué eres? ¿Eres un buscador o eres un navegador? O ya, ahí ya no, ¿cómo te tratamos? No, hay varias cuestiones ahí en la conversación. Primero, una cosa de Copilot y de Microsoft en general. Microsoft tuvo un problema que fue Internet Explorer. Internet Explorer le generó una fama de que Microsoft hacía buenos sistemas operativos, estaba bueno Windows, pero que hacía mal software, ¿no? Por Internet Explorer y toda esta cosa que era lento y el meme y demás. Después, con Edge, que es un producto bastante aceptable, yo no lo uso igual, pero es un producto bastante aceptable, con Bing, que es un buscador bastante aceptable, decidieron posicionarse en el segmento Enterprise, ¿no? Para empresas, con su suite de Office, con Teams, compraron Slack, con toda esa situación, deciden posicionarse en el mundo Enterprise, y Copilot tiene esa cosa de yo soy la LLM para programadores. Como que me corro un poco de la discusión del día a día. Sí. Y esa como cosa para nicharse me parece interesante. Y después, con respecto al otro que decís, hay un tema también que es Google está mostrando contenido que no está generado por ellos como empresa, la genera los sitios web. Claro. Entonces, digo, termina habiendo también una discusión de, bueno, el sitio web entrenó a Google para que Google lo haga
pueda no necesitar el sitio web. Claro. Que también es un tema que pasaba mucho cuando Google nos decía a los SEOs o a los sitios web, taguea el contenido de tal forma y lo usaba después para entender otros sitios que no seguían sus directrices. Entonces nosotros siguiendo sus directrices lo ayudábamos a Claro, que pesen menos. Esto es como Es el una meme. cosa. Esto es como el meme, no sé si lo has visto, en donde está el político en la encrucijada y hay gente que está sosteniéndolo como dentro de la tabla, porque él está sostenido en una Claro, tabla y te vas dando cuenta de que si tú no lo apoyas, el man se va para abajo. Y creo que va hay por ahí algo, también. O sea, ese es hay el... algo de eso. Hay algo de eso, hay algo de eso. Lo que pasa es que, bueno, también es como que sos un e-commerce y decís, bueno, yo o un medio de comunicación, le voy a bloquear, porque Google lo que responde ante eso es, bloqueame. O sea, uno puede bloquear el acceso de Google a su sitio web, que Google no indexe y no le llegue nada de tráfico. O sea, uno lo puede hacer y los robots de Google respetan esa directiva. El tema es que vos sos un medio de comunicación y no vas a bloquear a Google para que no te indexe, o sea, es como el costo que tenés que pagar sí o sí. Así es. Pero bueno, volviendo digamos, tal vez a la disyuntiva de los que nos están escuchando, que es esto de, bueno, que hay menos tráfico, ¿cómo se resuelve esa situación? Porque es un poco, hay menos tráfico en SEO, mientras tanto en paid media los costos aumentan cada vez más. Está esta cosa como de necesidad de ser más creativo que antes, como un juego que se complejizó. También ese tráfico es menor, el que Google reparte, pero empieza a repartir tráfico más calificado, en el sentido de con mayor intención de compra. Si somos un e-commerce, por ejemplo, probablemente el tráfico que llegue sea el tráfico que efectivamente quiere comprar algo, porque por más que te resuma AI Overview, por más que ChatGPT te diga, mira, te conviene esta tostadora, o si no esta, eventualmente la compra la vas a hacer en un sitio web. O en el futuro la hará un agente, pero no importa, pero es, digamos, a vos te interesa aparecer ahí, digamos, Google no te puede reemplazar, porque la transacción se hace en el sitio web. Obvio. Entonces eso es un poco el desafío, y también empieza a discutirse no solo cómo agradarle a Google como buscador, sino cómo agradarle a los LLMs, cómo agradarle a Gemini, cómo agradarle a ChatGPT. Y a lo que nos empezamos a dar cuenta es que la forma de agradarle al buscador es muy parecida a la forma de agradarle a ChatGPT o a Gemini. Por ejemplo, en el SEO tradicional está lo que nosotros llamamos SEO técnico, que sería cómo estructuramos el sitio web para que lo navegue Google, para que lo entienda, Mapa para que de sepa sitio, el hosting y todo eso, pues no. Exactamente. Eso también es relevante para los LLMs, cómo está estructurado el sitio, los datos estructurados que le indican en una URL de qué va esa URL. Los LLMs tienen que entender rápido de qué va para darle una respuesta al usuario. En el SEO tradicional teníamos el link building, es decir, los enlaces que recibe mi sitio web. Con otras páginas. Ahora, exactamente, ahora los LLMs también lo utilizan, las famosas menciones. Cuando nosotros le preguntamos a ChatGPT cuáles son los 5 mejores cafés que puedo encontrar en Buenos Aires, lo que va a hacer probablemente es buscar en Bing 5 mejores cafés. O sea, y si logramos que una página, un medio, saque una nota, los 5 mejores cafés y ponga el nuestro primero, probablemente cite eso. Entonces, termina siendo parecido al SEO tradicional. Sí, correcto. Con el contenido lo mismo. Antes era hacer contenido para que Google indexe, ahora es hacer contenido para que Google indexe y cuando lo busque ChatGPT también estemos ahí. Lo que sí hay es un tema de un camino más largo y una atribución más difícil de medir. Es como aparecer para los LLMs es un poco más branding y no tanto performance, porque después es difícil medir que apareciste ahí. Es que al final no hay un enlace de compra. Claro, no, al final te dicen, mira, encontré esto. En realidad ves, o sea, sí, vos podés ver la fuente, pero muchas veces lo que hace es te implanta esa idea y vos después terminás yendo al sitio web. Exacto, correcto. Oye, y justamente eso que quería preguntarte, ¿cómo va a afectar esa evolución en los algoritmos de búsqueda impulsados por esta IA? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué va a tener que pasar después? ¿O qué podría pasar, pues, no? Yo creo que
Los algoritmos de búsqueda van a seguir en la dirección en la que están, probablemente acelerándose, que es retroalimentándose con la inteligencia artificial para satisfacer cada vez mejor la intención de búsqueda de los usuarios. Entonces, van a ir ponderando distintos factores que vean que correlacionan o predicen mejor lo que el usuario está Preguntando, buscando. buscando, lo que sea. Okay. Exactamente. Y también eso es interesante lo que mencionas, porque todo hablo siempre de buscar o de keyword, de palabra clave, pero hoy en día ya eso se diluye porque uno está chateando con ChatGPT. Incluso el otro día charlaba en una entrevista que hay hasta como una especie de búsqueda arriba de top of the funnel. Como que uno tiene bottom of the funnel, comprar tostadora, top of the funnel, cuál es la mejor tostadora o cómo puedo tostar el pan. Claro. Pero arriba de eso está cuando uno chatea con ChatGPT y no sé, y le dice... vamos a poner otro ejemplo que se me ocurre que es un poco mejor. Vos tenés comprar colchones, cómo dormir mejor, pero arriba de eso capaz chateás con ChatGPT y le decís, me duele la cabeza. Y te dice, ¿te duelen las cervicales? Sí, también me duelen las cervicales. Puede ser que estés durmiendo mal, ¿pensaste en comprar otro colchón? Capaz vos ni tenías la necesidad, pero te la creó. Entonces, y decís, viste que encima ChatGPT siempre te busca que te mantenga, entonces te termina con una pregunta, ¿no? Y te dice, ¿quieres que te recomiende algún colchón? Bueno, le decís. Sí, es verdad. Bueno, aquí tienes los mejores 5 colchones, pero vos no arrancaste la conversación yendo a buscar colchones. Entonces, está eso también, que es interesante, pero después yo no creo que cambien los motores de búsqueda. Lo que sí está cambiando es esto de que las plataformas están más celosas en esto de mandar tráfico hacia el sitio web. O sea, hay una realidad que nosotros lo vemos con nuestros clientes. Los sitios están recibiendo menos tráfico de Google, pero no están recibiendo menos clientes desde Google. Porque lo que hace Google es pasarle el tráfico, digamos, el más que quiere comprar, el más calificado, el más cerca de la compra, pero es más celoso con ese tráfico. Entonces, por más que la misma cantidad de gente busque en Google, menos visitas llegan a los sitios web. Ese es, para mí, es el hito de este año, digamos. Ahí es donde está el quid de la cuestión este año. Oye, ¿tú crees que existen riesgos al momento de solo depender de crear contenido a través de la inteligencia artificial? Sí. A ver. Es muy interesante la pregunta. Hoy por hoy se puede crear buen contenido, o se puede automatizar partes de la creación de contenido con inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial es muy buena para dar ideas, es muy buena para corregir, es muy buena para verificar, pero sigue siendo necesaria la supervisión humana. Yo creo que lo que sí está pasando a nivel global es que la baja de costo, o sea, hoy en día se puede automatizar generación de contenido de forma extremadamente masiva y a muy, 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 muy bajo costo. Incluso puedes entrenar tu propio modelo, correrlo en tu computadora, no necesitas ni siquiera pagar una suscripción y crear contenido que antes era imposible. Puede generar como una saturación de URLs de baja calidad que terminan no aportándole mucho al usuario, ¿no? Está como esta teoría del Internet muerto, que dice que eventualmente todo lo que le llamas en Internet en realidad va a ser escrito por un bot. Yo creo que ahí está un poco el peligro, y también en que en un mundo donde es tan fácil crear contenido, diferenciarse pasa a ser cada vez más importante. Entonces, un artículo sobre cuál es el significado del color rojo, que hace 15 años sí o sí tenía que ser escrito por un ser humano, hoy en día una inteligencia artificial lo va a escribir igual de bien que un ser humano, porque no es muy difícil ese contenido. Entonces, yo creo que también vamos a una revalorización de los contenidos que no van a poder ser replicados, los contenidos de periodismo de investigación, los contenidos en video con seres humanos verificados que muestran experiencias reales. Creo que le va a pasar eso a las empresas puntualmente, que es la idea de creo un blog y le meto contenido a mansalva, probablemente se desvalorice porque va a ser muy copiable por la competencia. O sea, esto en definitiva termina siendo como un baseline, digamos, de lo que hacen todos los competidores y ver cómo te pones un escalón arriba. Y crear contenido masivo como que ya no va a rendir como rendía en una época.
Eso es un poco lo que creo que va a pasar. Creo que está bueno apoyarse en la IA para ser más eficiente ciertas partes del proceso, ¿no? Justamente yo ahí quería aportar, Andrés, que el otro día estaba entrevistando a otro profesional en cambio de publicidad. Y él me decía, efectivamente, necesitamos poder poner nuestro toque profesional, nuestro conocimiento, nuestra perspectiva. Porque algo que yo siempre he dicho, por más de que tú te copien tu proceso, tu sistema, lo que sea, al final del día el que la está pensando eres tú. Entonces tú, a no ser que pongas la memoria tuya en otra inteligencia artificial y que tenga esa personalidad y que pueda construir cosas como tú las tienes, chévere. Pero hasta eso yo no creo que de la noche a la mañana vengan y no podamos nosotros poder diferenciarnos a través de nuestra idea y de nuestro patrón, ¿no? Porque efectivamente la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo en cuanto al proceso, pero creo que eso no debería ir perdiendo valor mientras nosotros tengamos el control, por así decirlo, pues, ¿no? Yo ahí creo dos cosas. La primera es que generalmente la gente no entiende los como nuances, sería como los matices que implican las profesiones que no domina. O sea, yo no soy diseñador y probablemente no entienda como cosas muy finas que a mí se me escapan, pero que vos como diseñador seguramente entiendas a la perfección. Y así nos pasa a todos. ¿A qué voy con esto? Cuando se hacen encuestas de qué trabajo pensás que va a suplantar la inteligencia artificial, todos hablan de trabajos ajenos y trabajos que no conocen, muy lejanos a los propios, ¿no? Claro. Como, claro, yo pienso, no, para mí va a dejar sin trabajo no sé, a los abogados, pero porque yo no sé el trabajo del abogado, entonces no puedo entender cuál es ese aporte. También creo que estamos pasando de una idea de hace unos años de la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos enteros, la idea de, viste que estas notas, el 30% se va a quedar sin trabajo, creo que estamos pasando de esa idea como de que va a ir matando por industria, que va a ir comiendo, viste, una industria, después a otra, creo que es más como que eleva la vara de lo esperable para cada profesional. Como que ahora tenés que estar rindiendo a este nivel de productividad, a este nivel de velocidad, a este nivel de calidad, porque tenés herramientas que antes no existían. Pero que en definitiva es como una vara donde todos nos tenemos que plantar. Una tercera cosa que pienso y que en este sentido cambié mi opinión, yo cuando se lanza ChatGPT y cuando se empieza a masificar, yo pensaba que iba a generar como, dicho burdamente, como que todos íbamos a tener 20 puntos más de IQ. Y en realidad lo que noto es que genera una mayor asimetría entre los buenos que entre los malos. No. Porque el bueno, el que es curioso, ahora es doblemente curioso. Es un poco similar a Internet en ese sentido. El que es curioso es doblemente curioso. El que es creativo es doblemente creativo. El que es inteligente es doblemente inteligente. Pero el que no es bueno y que no tiene esas habilidades, usa ChatGPT para preguntarle quién es la más bonita, como si fuese Blancanieves. Entonces, no está aprovechando su potencial. O no puede darse cuenta cuando alucina, o lo utiliza... yo el otro día veía que le preguntan a Grok cosas que los LLMs están diseñados para responderte, te van a responder aunque no sepan la respuesta. Entonces, vos no le podés preguntar, o sea, la otra vez veía a alguien que decía, no, yo me hago tarot con ChatGPT, le pregunto y me responde re bien. Y lógico, te responde bien porque busca tu historial y dice, claro, esta persona, no sé, está mal con el novio, entonces le pone, se viene una separación. Dice, uy, ¿cómo se dio cuenta? Los astros. Pero digo, tenés de ese lado y después tenés un programador que está usando Copilot para desarrollar software 10 veces más rápido que antes. Claro. Entonces, termina viendo una simetría entre los que la están pudiendo aprovechar y los que no. Yo utilizo mucho Grok, por ejemplo, para verificar las noticias. Porque tú sabes, hay tanto bulo en Twitter, claro, que tú, en X, perdón, que yo quisiera es que, a ver, verifícame si efectivamente esto ha pasado, de dónde es la fuente, o sea, ayúdame con esos detalles. Oye, y hablando de eso, yo quiero llevarle al tema del profesional como tal. ¿Qué habilidades o qué enfoques tú crees que debería adoptar este profesional
para irse preparando en todo este tema del SEO con inteligencia artificial? Tanto en el SEO como en la industria del conocimiento en general, que es básicamente todos los que no trabajamos haciendo cosas físicas como una mesa, los que trabajamos haciendo deliveries intangibles y mandando cosas por mail o por videollamadas, yo creo que los roles extremadamente operativos y que solamente, digamos, son digamos, como la línea de la línea fordista, donde pasa una cosa, la hago y la entrego, pasa una cosa, la hago y la entrego. Ese tipo de tareas sí probablemente desaparezcan o se reduzcan muchísimo. Y se va a empezar a valorar las habilidades de comunicación, las habilidades de liderazgo, las habilidades de gestión, las habilidades de negociación, las habilidades de... Todas esas habilidades mal llamadas blandas, ¿no? Pero esto es como la programación. O sea, en una época era necesario saber las estructuras de datos de memoria porque o las tenías en un libro y había que desarrollarlas cada vez. Luego empezaste cuando necesitabas una estructura de datos de, no sé, de un árbol binario, la buscabas en Google, te la bajabas y la tirabas en Google. Ahora directamente le decís al LLM que te la arme. Pero es básicamente, o sea, no tener que ocuparte de cosas más básicas para poder ocuparte de cosas cada vez más complejas. Entonces, la mayor habilidad y la mayor skill más que... O sea, la mayor... no skill es lo que estoy queriendo decir. Como la actitud más importante es estar aprendiendo todo el tiempo, ser autodidacta, o sea, buscar la evolución constante, porque lo que antes decías, bueno, listo, con esto ya está, lo resuelvo. En la industria del conocimiento esto no es estudiar 5 años una carrera universitaria para luego hacer durante 55 años lo mismo todos los días hasta que te retires, sino que es año a año cambia por completo las cosas. O sea, un día mío en 2018 y un día mío ahora, o un día mío de un analista de marketing, de un diseñador, de un desarrollador, de cualquiera de las disciplinas del conocimiento, a hoy cambió muchísimo y probablemente en 2035 sea completamente distinto también. Entonces, esa es, para mí lo más importante es esa actitud de seguir aprendiendo, de seguir informándose. Ojo, también hay mucho FOMO, también es como que uno abre LinkedIn y hay tantas noticias que también a veces tiene la sensación de me estoy quedando afuera de todo. Es una sensación que a veces también se genera, hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Como que te comienzan a cuestionar qué es lo que está pasando, ¿no? No, creo que es una parte más intrínseca del ser humano que lo que esté comunicándose a través de redes sociales, ¿no? No, totalmente. Pero hay también una sensación de todo está prendido fuego y hay que salir corriendo en cualquier dirección y a veces en realidad hay que estar tranquilo, tomar un mate si estás en Argentina, bueno, en Uruguay o en Brasil. Un café acá pensar, por esta parte, tranquilo también. Un café para esa zona tal cual y pensar qué valor realmente, digamos, puedo aportar en la situación actual. Pero lo que veo, ya te digo, como que puntualmente en SEO yo no veo una ruptura. Veo sí como una aceleración de una tendencia que ya existía y una complejización, que también noto en otras disciplinas. En Paid Media también hay una complejización. En Paid Media el CPC es cada vez más caro. En Paid Media las plataformas Meta, Google, TikTok cada vez pretenden como controlar más ellos los tipos de anuncios que se muestran y demás. Entonces es más difícil también que hace unos años. Pero bueno, no pasa nada, nos adaptamos y seguimos. Esto es así. Claro, no hay que dejar nunca de innovar para eso, pues, ¿no? Oye, Andrés, de verdad te agradezco bastante. Creo que siento que quisiera tener un capítulo 2 contigo, porque bueno, cuando quieras. Esto ya se pasa porque es realmente enriquecedor. Como para finalizar, ¿qué recomendaciones o qué sugieres o qué perspectiva tú tienes de aquí a lo que vaya a pasar más adelante? Me gustaría escucharte como un poco de una reflexión de lo que hemos conversado, ¿no?
Bueno, primero, volver a agradecerte por la invitación. La verdad que un placer estar aquí. Cuando quieras hacemos la versión 2. Sí, sí, la verdad que A sí. mí me das play y yo arranco. Así te escuché, así te escuché. No tengo ningún problema y sé que a veces voy como desordenado con las ideas, pero bueno, es parte un poco también de esto. Yo creo que se me ocurren muchas cosas conversando, por eso también me gustan mucho estos episodios y demás, porque después termino como me pasa que termino pensando, hablando, ¿no? Claro, obvio. Con respecto, si se quiere, como una conclusión final, yo soy un optimista. Yo soy un optimista del futuro. Creo que la industria del conocimiento va a seguir creciendo y quienes estemos dispuestos a seguirnos actualizando, a seguir en la vanguardia, a seguir investigando formas de aportarle valor a las empresas donde trabajamos, a las empresas que son clientes nuestras, va a seguir habiendo cada vez más formas de hacerlo. Creo que hay una baja en la barrera de entrada, toda esta moda, ¿no? Por ejemplo, del vibe coding, pero que también aplica a otras cosas. Hoy en día es cada vez más barato lanzar un MVP de algo, probar algo, aprender algo. Eso a mí me Con el entusiasma mismo enormemente. ChatGPT te pones a hablar y a practicar el idioma, por Exactamente. ejemplo, ¿no? Exactamente, nunca fue más fácil aprender otro idioma, nunca fue más fácil aprender una habilidad nueva, nunca fue más fácil eh, aprender cualquier cosa. Entonces, de vuelta, como autodidacta que me considero, me parece una época fantástica en ese sentido. Puntualmente, dentro de lo que sé, dentro de lo que es marketing digital, estoy convencido de que hay muchas maneras de seguir ayudando a las empresas y creo que un poco también Eleven es la prueba de eso, o sea, ya te digo, desde que empecé, que me dicen que el SEO se va a morir y año tras año yo veo cada vez más SEO y más oportunidades para hacer SEO. Más trabajo. Entonces, y más trabajo. Así que, en definitiva, eso. Yo soy un optimista, creo que hay que seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir sociabilizando, seguir probando. Y nada, bienvenidos a estos espacios para discutir y para aprender. Dale, Andrés. Oye, déjanos tus contactos, cómo te encuentran? Bueno, me pueden buscar, obviamente, como hago SEO, si buscan Andrés Closter y no aparezco, todo lo que dije en la última hora, todo lo que dije en la última hora Todo va a fue ser mentira. todo fue mentira, exactamente. No, me pueden buscar como Andrés Closter en LinkedIn, en Twitter. En LinkedIn creo que es por ahí donde más comparto cosas profesionales. También me pueden googlear y van a llegar a mí. Y después sobre nosotros pueden encontrarnos en eleven.agency. Una web, no sé cuándo sale esto, pero estamos justo relanzando la web al Ah, momento de ya. grabar esto, así que es una web nueva y hermosa y teniendo en cuenta los cambios que se vienen con la inteligencia artificial y demás, así que los invito a ver un poco lo que hacemos. También nos pueden buscar en redes, en Instagram, en X, en LinkedIn. Eh, y nada, súper abierto, a mí me encanta conversar con gente, así que me pueden escribir y seguimos la charla. Tanto si les gustó lo que dije como si están en desacuerdo. Sobre todo si están en desacuerdo, que lo que más me gusta es que me digan no estoy de acuerdo y tratar de convencerlos. Dale, dale. Oye, Andrés, nuevamente te agradezco por tu tiempo, sobre todo por estos usos horarios que tenemos diferentes. Espero nuevamente poder invitarte en este espacio. También a ustedes, no se olviden de seguirnos en Brandec, su guión branding, en cualquiera de nuestras redes sociales. Obviamente escribirnos a hola@hablemosdemarcas.com y recordarles que nunca dejen de innovar. Nos vemos.